Muy buenas noches. Quiero de manera especial saludar a aquellos hermanos y hermanas que a la distancia se unen a nosotros cada semana. Aproximadamente unas 500 personas a la semana miran este estudio bíblico, así que queremos agradecerle a ustedes porque sacan este tiempo y de esta manera pues podemos estar juntos en el Señor, aunque la distancia nos separa, pero un espíritu nos une, que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar para que Dios en esta noche nos guíe y nos dirija en este tema tan importante que vamos a desarrollar. Padre amado y bendito, te agradecemos esta oportunidad que en esta noche nos concedes para estar reunidos acá, este grupo en el templo, y todos aquellos que a la distancia están viendo este estudio bíblico o lo estarán viendo durante la semana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprender de tu palabra. Tu Espíritu Santo es el gran maestro que nos enseña. Ilumínanos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender y asimilar esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Venimos desarrollando en este nuevo año una serie titulada El pecado, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y hoy, continuando con esta serie, vamos a estar hablando acerca de las consecuencias del pecado. Es verdad que en los tiempos actuales casi no se habla del pecado en algunas iglesias. Hay lugares donde el propósito de los líderes es que la gente se sienta bien. Mire, yo no soy el mejor pastor del mundo, ni siquiera me considero modelo de nadie. Pero como pastor, yo persigo una cosa, que aunque usted se sienta mal, usted llegue al cielo. Esa es mi meta. Yo espero que alguna gente tal vez se disguste conmigo aquí, pero cuando llegue al cielo me dé un abrazo, pastor, gracias. Gracias. Ese es mi anhelo, esa es mi meta. Y en ese sentido, tenemos que hablar acerca del pecado, hermano, porque el pecado es un problema que nos combate a todos. No es algo para ignorarlo, no es algo como para pasarlo por alto. Así que vamos a estar hablando en esta noche sobre las consecuencias del pecado. Dios le prometió a Adán y Eva que ellos vivirían en abundancia y paz. No les faltaría nada. Tendrían tranquilidad. Adán y Eva vivirían sin criticarse el uno al otro. Usted sabe que a veces se da esa situación, ¿verdad? Que al principio una pareja se apoya, pero después como que la situación se pone de manera tal que pareciera como si el adversario más fuerte fuera el marido de la mujer y si la adversaria más fuerte fuera la mujer del marido. Y sabemos que esto no viene de Dios. Así que, miren, Adán y Eva iban a disfrutar de paz, de abundancia. Iban a disfrutar de vida eterna. No morirían. Todo esto estaba allí garantizado. Pero como Dios los creó, ¿cómo? Con libre albedrío, les puso una sola condición. Mire qué sencillo, hermanos, cuando pensamos en lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es sencillo. Podían vivir para siempre, iban a tener paz. Adán no era cabeza de Eva, Esto es importante que lo entendamos. Fueron creados los dos, uno
para hacer ayuda mutua. Es decir, en estado de igualdad, uno complementarse con el otro. En algunas ocasiones hemos escuchado esto, pero ¿dónde estaba Adán que descuidó a Eva? Es que Adán no tenía que cuidar a Eva. Adán no tenía que cuidar a Eva. Esto viene después del pecado. Así que Eva y Adán estaban en igualdad de condiciones. Desde luego hay que entender que cada uno tenía su condición natural, Adán hombre, Eva mujer, pero no había como ese detalle donde la mujer tenía que ser protegida por el hombre. Ahora, podían disfrutar, hermanos, de vivir ¿dónde? En el Edén. ¿Quién sembró el Edén? Dios. ¿Sabe lo que es? Que el Señor sembró aquel jardín. Dios les puso árboles frutales para que ellos disfrutaran. No tenían que cultivarlo. Aquellos árboles se mantenían dando frutos constantemente. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era tomar los frutos del árbol y comerlo. Y así vivían. Ahora, Dios le puso una sola prohibición. Note toda la ventaja que tenían y una sola cosita Dios le prohibió. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2. Si notan, todos estos estudios bíblicos estamos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahí hemos estado para que estudiemos estos primeros capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Veamos lo que dice. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las frutas, ¿verdad? Hay personas que el día pasado estábamos conversando con alguien y le estábamos hablando de ensalada y puso la cara así como... A Carmen y a mí nos encantan las ensaladas, nos encantan las frutas, pero yo pienso, hermanos, si habrían frutas deliciosas en ese jardín del Edén, Dios mismo plantó aquel jardín. Y dice que Dios tomó al hombre. El hombre no vivía allí en el Edén. Dios lo preparó y Dios tomó al hombre y lo llevó al Edén a vivir allí. ¿Y qué le dijo Dios? De todo árbol. ¿Cuántos árboles habría? No sabemos, pero me imagino que eran bastantes. Yo pienso que Adán y Eva no iban a comer todos los días la misma fruta. Había bastante diversidad. Usted diría, pastor, pero ¿y cómo ellos se sentían bien comiendo fruta en la mañana, al mediodía, en la cena? Maravillosamente bien, hermanos, se sentían. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa porque somos de otra etapa, pero de la etapa del pecado, pero en la condición de perfección de ellos y más que los nutrientes que ellos necesitaban para vivir estaban allí. En aquellas frutas habían sido creados ¿de dónde? Del polvo. ¿Y de dónde se alimentan los árboles? De la tierra, y los nutrientes de la tierra van a los frutos y usted y yo nos comemos esos frutos, así que de la tierra fuimos creados y de la tierra nos sostenemos. Usted dirá, pastor, pero ¿y cuando comemos carne y de dónde se alimentan los animales?
de la tierra también, ¿verdad? Así que todo viene de ahí. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos? Dios les dio a ellos toda libertad, disfrutar de felicidad, disfrutar de paz, disfrutar de vida eterna. No había enfermedades, no había ninguna situación, no había un mosquito allí, ni en el mundo. No había una hormiga que le picara. ¿Está entendiendo? No había un insecto. Bueno, si habían insectos sería la abeja. La abeja es un insecto, lo que pasa es que es útil. Hay insectos inútiles y hay insectos útiles. La abeja es un insecto, pero es útil. Pensemos que quizás había abeja, pero estoy hablando de un mundo perfecto y ellos podían cuidarlo y disfrutar. Si pecaban, ¿qué iba a pasar? Todo se iba a dañar. Todo se iba a transformar. Imagínense, para que tengamos una idea de el efecto que puede hacer una pequeña cosa en algo importante. Pensemos qué cosa. Pensemos que usted prepara un batido delicioso y por error le cae una gotita de gasolina al batido. ¿Qué va a pasar? ¿Se da cuenta? Es imposible de tomar. Una gotita de gasolina va a dañar un vaso completo de un batido delicioso que usted puede preparar. El pecado dañaría todo. Ya nosotros conocemos la historia. Un día Eva se dejó engañar de la serpiente y comió del árbol prohibido. Y ahora Eva, llena de maldad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sedujo al hombre a pecar. Convenció a Adán y éste también comió del fruto prohibido. Ahora, ya el hombre está en pecado. ¿Y qué hace Dios? ¿Los abandona? Dios va a visitarlos al huerto del Edén y Dios les habló. Y cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, vamos a ver, hermanos, ¿le ha pasado a usted que un niño suyo está calladito? Cuando están calladitos, o es que se han dormido, o es porque están haciendo algo malito, ¿verdad? Y usted entra y le habla, ¿y qué hacen? Se esconden. Si están haciendo algo malo, si usted mira, hay un niño suyo que está en cualquier lugar y usted llegó y usted pisó y él lo vio y metió la manita atrás, es porque tiene algo prohibido. Es porque está haciendo algo que no está bien. Porque si no, la persona sale al frente. Vamos a ver, ¿qué hacen Adán y Eva cuando escuchan la voz del Señor? 3:8, Génesis 3:8. Génesis 3:8. Adelante. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde? Entre los árboles que quién había plantado. Que quién los había creado. Hermanos, la verdad es que cuando nosotros vemos la reacción del hombre, y es lo mismo que vive pasando en la actualidad nuestra, al pecar la persona trata de encontrar alguna excusa, esconderse detrás de cualquier cosa para que su vida no sea corregida. ¿Aceptar una corrección es fácil? No, ¿verdad? ¿Pero es conveniente o no?
es conveniente aceptar una corrección. Aceptar una corrección no es algo para lo cual el hombre está preparado. Noten que desde el principio Adán y Eva se escondieron. Dios los llama y ellos le responden a Dios detrás de los árboles, diciéndole que estaban escondidos al sentir vergüenza porque estaban desnudos. Entonces Adán, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confesarle al Señor que había comido del árbol prohibido. Porque, ¿por cuál razón Adán estaba escondido? Él dice, estoy desnudo, me dio vergüenza, Señor. Pero ¿sería que Dios lo estaba viendo o no? ¿Lo estaba Dios viendo? Pero ¿sería que Dios lo estaba viendo? ¿Hay alguien que se puede esconder de Dios? Dice el salmista en el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí está tú. Si pusiere mi casa en el Seol, en lo profundo del mar, allí me asirá tu diestra, es decir, me agarrará donde quiera que vaya. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que Dios no necesita abrir los ojos para ver a alguien. A Dios, a Él nada se le oculta. Ahora, el hombre tiene que confesarle a Dios lo que había hecho. Y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3, verso 12. Vamos a ver, cuando Dios cuestiona al hombre, Adán, ¿por qué te escondiste? Vamos a ver, Génesis 3, 12. Dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y como Adán era pequeño, era jovencito, era un niño, ¿verdad? O era bastante grande, bastante adulto. ¿Era bien consciente o no? ¿Sería que Adán era muy inteligente o no? ¿Era muy inteligente Adán o no? ¿Qué piensan? Era muy inteligente, hermano. Es que estamos hablando del primer ser creado por Dios. Así que el hombre le dice al Señor, y miren cómo le responde buscando una excusa. ¿Y qué pasa? Dios porque la pregunta es, ¿lo que Adán estaba diciendo era verdad o no? Era verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Le habla a la mujer. Vamos a ver. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Pregunto otra vez, ¿era verdad lo que Eva estaba diciendo? Sí, era verdad. Era verdad. Ahora, vamos a ver, ¿admitir la verdad resuelve el problema? Usted dirá, pero es mejor admitirlo. Sí, es mejor admitirlo. Ahora, recuerden que ellos le están admitiendo a Dios porque Dios lo está cuestionando. Dios está cuestionándolo. Si Dios no le hubiera preguntado, ¿cómo se quedan ellos? Calladitos. No hubieran confesado. Ellos tienen que confesar porque Dios los está confrontando. Ahora, todo aquello era verdad, pero cada uno es responsable ante Dios por su pecado. Esto es importante.
Y esta es la primera nota que voy a poner porque voy a poner 3 cosas esta noche. Cada uno es responsable por su pecado. Que no, que es que yo soy débil, no, que fue que la persona me tentó. Ok, todo eso es verdad, podemos ser débiles, puede ser que alguien sirva de piedra de tropiezo, pero cada persona es que responsable por su pecado. Es decir, la persona puede no pecar si decide no hacerlo. Puede no pecar. El pecado no tiene excusa. No hay excusa en cuanto al pecado, porque una persona es capaz de hacer ciertas cosas y de sacrificarse porque la persona no puede lograr otras. Por ejemplo, pensemos las veces que una persona tiene que aguantar hambre o sueño, pero está trabajando. ¿Y qué hace? Lo aguanta. Ninguna persona en medio del trabajo le da sueño y dice, me voy porque tengo sueño. Usted tiene que buscar la manera. Y los que toman café, su tazón de café para que se le quite el sueño y buscar la manera de distraerse. Usted no puede dormirse en el trabajo. Ahora, esto requiere ¿qué? Sacrificio, porque cuando uno tiene sueño lo que quisiera es salir corriendo a acostarse, pero hay momentos en que hay que negarse a esa necesidad. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con un deber. Hay que cumplir con una obligación del trabajo. Ahora, si una persona puede sacrificarse por un trabajo o para cumplir con algo, puede sacrificar su carne para decir no voy a pecar. ¿Puede hacerlo? ¿Puede poner de su parte? Y la pregunta es, ¿puede una persona sola vencer al pecado? No, es imposible. Pero el cristiano, ¿a quién tiene? A Dios. Tiene el poder del Espíritu Santo, que cuando mis fuerzas no dan, el Señor me fortalece. Él me da la fuerza. Él estará obrando. Así que, hermanos, hoy estamos viendo las consecuencias del pecado y acá en este punto, cada persona es responsable por su pecado. Cuando alguien trata de justificar el pecado, esa persona no está en vías de arrepentirse, porque el primer paso para una persona arrepentirse, ¿qué es? Considerarse que es pecador, reconocer que es pecador. Si no reconoce la persona que es pecadora, ¿de qué se va a arrepentir? No hay motivo para arrepentirse. Entonces, lo primero es reconocer que fallamos. Pero es tan difícil, hermano, a nosotros reconocer que fallamos que, por ejemplo, yo tomo mal, ¿verdad? Este marcador, lo tomo mal y digo, se cayó. Se cayó. Parece que él caminó, ¿Por qué? Porque es fuerte decir, yo lo dejé caer. Se me cayó a mí. Se cayó. Y así sucesivamente nosotros podemos ver la manera como el ser humano quiere escudarse, justificarse del pecado. Ahora, analizando lo que pasó con Adán y Eva y viendo este tema, nosotros vamos a analizar en el tiempo que nos queda de este estudio bíblico 3
consecuencias del pecado. Así que ese es el tema principal de esta noche. Perdieron, lo primero es, perdieron la inmortalidad. Y fueron expulsados ¿de dónde? Fueron expulsados del Edén. Vamos a ver, Dios, ¿qué les prometió a ellos? Dios les dijo que ellos podían vivir en el Edén, comer de todos los árboles del Edén, podían disfrutar de paz, de abundancia y que iban a vivir para siempre. Pero ahora pecaron. ¿Y cuál es la primera consecuencia? Perdieron la inmortalidad. Ya no iban a ser inmortales. Ya iban a morir. Ya quiero que entiendan esta palabra, porque a veces cuando leemos el día que coma del árbol ciertamente morirás, alguien dice, pero comieron y no se murieron inmediatamente. Es que eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje está diciendo, el día que tú comas serás mortal. Eran inmortales. Va a perder la inmortalidad. A partir de ese momento ya puedes morir en cualquier ocasión, pero vas a morir. La seguridad es, va a morir. Así que la primera consecuencia, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 23 y verso 24. Génesis 3, versos 23 y 24. Amén. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ustedes saben que Dios, cuando sembró aquel huerto del Edén y puso al hombre y le dijo, de todos los árboles puedes comer, ustedes saben que habían dos árboles especiales. Entre todos habían dos. ¿Dónde estaban? En el centro, en el mismo centro del Edén. No sabemos si el Edén era circular, era cuadrado, bueno, no sabemos. Pero en el centro habían dos árboles, solo dos, no estaban mezclados con otros árboles. De todos los árboles podían comer, incluyendo el árbol de la vida, No estaba prohibido comer del árbol de la vida. Sin embargo, después de pecar, ¿qué hace Dios? Los sacó. Ya no iban a disfrutar de esa paz y esa tranquilidad. Ya el hombre y la mujer no iban, hermanos, afuera del Edén habrían frutas, y las hay porque las conocemos en el mundo. Cuántas frutas deliciosas y maravillosas nosotros conocemos. Algunas se dan en algunos países y en otros países se dan otras diferentes, pero bueno. Ahora, aquellas frutas deliciosísimas del Edén se perdieron. El hombre no pudo disfrutar más de ellas. Eran exclusivas para Adán y Eva. Pero la perdieron. Fueron expulsados de allí. No pudieron volver a entrar a aquel lugar. Ahora, el hombre ahora estaba lleno de maldad. ¿Y qué el hombre quería?
El hombre quería seguir siendo inmortal. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué leyeron en el verso 24? Dios impidió la entrada al árbol de la vida. Estaba hacia el oriente del huerto. Si nosotros acá en esta el este está hacia, sí, el este está hacia acá, y el oeste hacia, el este está hacia el Océano Atlántico aquí, ¿verdad? Y el oeste está hacia el Golfo de México, al Golfo de América, que no vayamos a tener problemas. Así que hacia el oriente estaba la entrada del árbol de la vida. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios puso querubines. Usted dirá, pastor, pero ¿y por qué Dios no le permitió que comieran del árbol de la vida? Creo que era ayer que estaba conversando con Carmen. Yo converso con ella mucho. Y estaba diciéndole, imaginémonos que el hombre logre la inmortalidad en pecado. Hermano, eso sería lo peor de lo peor. Si el hombre hubiera logrado la inmortalidad después de pecar, imagínese una persona sufriendo una enfermedad. Miren, para ponérselo sencillo, imagínese una persona con lepra, que a veces el que tiene lepra se le caen órganos del cuerpo, como dedos, la nariz. Imagínese una persona cayéndose a pedazos y tiene 2 millones de años sufriendo y no se muere. Ese sería el destino final del hombre. Por eso Dios, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, Adán la perdió, pero yo voy a sacrificar a mi hijo para que el hombre la recupere. Para que el hombre pueda tenerlo. ¿Está entendiendo? Dios, ¿qué hizo? Impidió que el hombre tomara del árbol de la vida. Puso una espada dando vuelta, nadie podía pasar hacia allá. Y puso querubines, dice la Biblia, para impedir que el hombre llegara a comer del árbol de la vida. Hubo alguien que lo intentó, eso lo vamos a ver más adelante, pero ciertamente, hermanos, que Dios le puso condiciones al hombre para tener felicidad y paz, pero el pecado cambió todo esto y la primera consecuencia del pecado es que pierden la inmortalidad y fueron sacados del jardín del Edén. Ahora, vamos a ver las consecuencias para Eva. Déjenme poner aquí para Eva. Eva podía disfrutar de paz y de felicidad. En el huerto, ¿verdad? Estaba feliz. Antes estaba feliz. Estaba muy bien. Sin embargo, ahora vamos a ver lo que pasa con Eva y las consecuencias del pecado. Capítulo 3, verso 16. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 16. Alguien que lo lea. Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ven, antes de pecar, déjenme, antes de pecar, Eva no era, y quiero que esta palabra se analice bien, no era dependiente de Adán en el sentido que necesitaba esa protección, ese cuidado que todo hombre debe dar a su esposa, ¿verdad? La Biblia dice que si el marido trata a la mujer ásperamente, dice que sus oraciones tienen estorbo delante de Dios. Así que cuando se va un poquito la mano hay que pensar en esto y decir, déjame yo arreglar esto porque mis oraciones tienen estorbo. Así dice Pedro. Entonces miren, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo para Eva iba a tener incomodidades del embarazo. Los dolores para dar a luz no solo representan el momento mismo del parto. Usted sabe que hay damas que desde que comienza aquella gestación, comienzan con problemas, con vómitos, incomodidades y que nada le huele bien. Y los famosos antojos y todas estas cosas, Así que incomodidades en el embarazo, dolores para dar a luz, según lo que dicen, ¿verdad? No hay un dolor más fuerte que ese dolor del parto. Es bastante terrible. Y aquí Dios le dice a Eva que iba ¿a qué? A estar sujeta a los deseos del marido. Pastor, cambie ese tema, pastor. No hay otro tema mejor. Esa es una de qué. Hay que entender, hermano, esto es una de qué. De las consecuencias del pecado. Esta es la consecuencia para la mujer. ¿Qué culpa tengo yo de lo que Eva hizo? Bueno, yo no tengo culpa tampoco, pero hemos heredado todas estas consecuencias del pecado de ellos. Así que Dios le establece a la mujer la sujeción al deseo del marido. Esto no es cómodo, pero es parte de las consecuencias. ¿Por qué? Por el pecado. Y yo no estoy hablando acá de maltrato, ¿están entendiendo? Aquí no estamos hablando de maltrato, aquí no estamos hablando de abuso, aquí no estamos hablando de nada de eso, porque la palabra de Dios es clara. La Biblia dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, habiéndose que sacrificado por ella. Amén. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, los maridos deben, como que se oyó débiles, deben amar a sus mujeres, así lo dice Efesios, capítulo 5. Ahora, vamos a ver las consecuencias para Adán. Vamos a ver las consecuencias porque estamos viendo aquí. La primera es consecuencia para los dos. Así que aquí sufrieron los dos. ¿Cuántas consecuencias vienen a causa del pecado? Aquí para los dos
Y aquí específicamente para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver para Adán. Veamos Génesis capítulo 3, verso 17 hasta el 19. Hermano, miren, si ustedes ven, las consecuencias para la mujer están en un solo versículo. Y las consecuencias para el hombre, 17 al 19, en 3 versículos. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se fue. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hasta el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que, hermano, vamos a ver en el Edén cómo vivía Adán. Se levantaba, comía, se recostaba, paseaba, le ponía nombre a los animales, jugaba con el león, jugaba. Ahora tiene que trabajar la tierra. Tiene que trabajar la tierra. Y vamos a ver. Alguno acá ha trabajado algo de agricultura, ¿verdad? Es fácil. Es fácil trabajar, es duro. Hay que labrar la tierra, hay que prepararla. Recuerden que en el Edén estaba todo hecho. Estaba todo hecho. Aquí el hombre tenía que trabajar la tierra para poder comer de ella con ¿qué? Dolor y esfuerzo. Note. Trabajar la tierra para comer de ella con dolor y esfuerzo. ¿Se parece esto a lo que había al principio? ¿Qué es esto? La consecuencia del pecado. Todo pecado va a traer consecuencia. En vez de disfrutar las frutas de los árboles del Edén, tendría que aprender a comer plantas del campo. No frutos. Así que el hombre, imaginémonos, y esto, aunque la Biblia no lo detalla, pero hay que entenderlo porque está diciendo que tiene que aprender y comerás plantas del campo. Me imagino que Adán empezó y Eva a probar algunas plantas y algunas como que no le gustaron, ¿verdad? Imaginémonos que probaron lechuga, dijo, esta es buena. Le vamos a poner lechuga. Porque no tenían nombre, Pero ¿qué cosa? Bueno, le voy a decir un nombre de algo que conozco de República Dominicana. Hay una planta en República Dominicana que los árboles echan espina en el tronco, así, que se llama javilla. No sé si quizá lo conocen con otro nombre. Que es amarga. No, la ceiba es otra. Es amarga. Y quizá probaron algún árbol de esto. Y Eva, esto está malo, Eva, ¿qué hiciste? ¿Sería que comerían alguna planta y le caería mal? Probando. Hasta ver lo que era conveniente y lo que no era conveniente. Todo esto, hermano, eran ¿qué? Consecuencias del pecado. Otra cosa que iba a producir la tierra que no tenía. ¿Lo leen acá? Espinos y cardos. ¿Son agradables?
de los que están acá, ¿cuáles andando por algún camino en el campo se clavaron una espina? Yo recuerdo una vez. Queda pegado. Incluso, yo recuerdo que había una planta, no recuerdo ahora el nombre, que había, y yo recuerdo que mi abuelo me la enseñó, me dijo, mira, nunca pase debajo de esa, porque hay unas plantas que producen alergia. Wow. Chicaste le dicen a una en Guatemala. Oh, La sombra es suficiente. que uno le pasa por debajo y le produce una alergia terrible. Todo esto es fruto ¿de qué? Del pecado. Son consecuencias, hermano, a causa del pecado. Otra cosa que también iba a producirse allí es que, recuerden, al principio no habían insectos perjudiciales, ahora la naturaleza corrompida iba a empezar a producir ¿qué? Iban a empezar los insectos. Todas estas cosas eran el fruto del pecado, las plagas en los sembrados, en los cultivos, todo esto, el hombre tendría que trabajar y luchar. Y le pregunto, hermanos, pensando en la agricultura actual, ¿hay que luchar mucho para cultivar? ¿Cuántas cosas? Recuerde que el jardín del Edén no había que mojarlo porque habían 4 brazos de un río que inundaban todo el jardín del Edén. Si usted se pone a leerlo, había un río que se dividía en 4 brazos y regaba todo el jardín del Edén. Había agua permanente allí. Ahora el hombre tendría que buscar agua. Ahora el hombre tendría que buscar la manera de sembrar cerca del agua para de esta manera poder producir. Tendría trabajo duro el resto de su vida. ¿Hasta cuándo? Note, si obedecía, iba a vivir para siempre, tener paz, tener abundancia. Al desobedecer, entonces el hombre le tocaría trabajo duro el resto de su vida hasta que volviera ¿a dónde? Al polvo de la cual fue tomado. ¿Qué son esto? Todas las consecuencias del pecado. El pecado siempre, he estado predicando acerca de esto. Este domingo comienza una serie nueva, muy dinámica, ustedes verán. Yo sé que a todos les va a gustar, menos al que no le guste. Pero he estado hablando acerca de las consecuencias del pecado. El pecado siempre dejará consecuencias. Unas serán menores y otras serán mayores según que la gravedad del pecado y el tiempo que la persona dure para que arrepentirse. Recuérdese que una enfermedad puede ser grave, pero si se trata a tiempo puede resolverse. Eso pasa con el pecado. Esta noche hemos estado hablando de Adán y Eva. Hemos estado viendo las consecuencias del pecado, pero la pregunta es, ¿será que el pecado lo afectó a ellos y a nosotros no? A todos nos afecta el pecado. Así que en este punto, todos debemos reflexionar. Si no le fue bien a Adán y Eva al pecar, ¿nos irá bien a nosotros si nos mantenemos en pecado? No. Hay que reflexionar, hay que procurar vivir lo más alejado
que sea posible del pecado, porque aunque haya misericordia, Dios tiene misericordia, ¿eh? Y aunque haya perdón espiritual de parte de Dios, las consecuencias van a estar allí. Dios no elimina las consecuencias materiales del pecado. Vamos a ver, hermano, y con esto termino. ¿Sería que Dios perdonó a Adán y Eva o no? Dios lo perdonó, ¿verdad? Ellos finalmente tienen que confesarle a Dios. Y miren cómo le dice, Señor, fue que comimos del árbol. Ahí le están confesando, están admitiendo que lo hicieron mal. Pero Dios lo perdonó, ¿sí o no? Sí, pero lo dejó en el huerto. Ven, o sea, las consecuencias las iban a vivir. Debemos reflexionar en esto, hermano. Todos pecamos y pecaremos, y mientras estemos en este mundo cometeremos pecado, pero seamos conscientes de que el pecado va a traer consecuencias, y lo mejor es, ¿qué cosa? No pecar. Y si pecamos, a la carrerita, arrepentirnos para evitar mayores consecuencias. Que Dios le bendiga en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, hermana Yesenia. Pastor, ¿y el huerto del Edén dónde está? Eso quisiera yo saber, hermana. Sí, porque en la ciudad en la Nueva Jerusalén, se menciona que en medio está el árbol de la vida. Uh-huh. Entonces, yo, mi imaginación, digo, ¿será que estará salvado Dios? No sé, tiene que... Mira lo que yo pienso. Eran árboles. Esos árboles finalmente desaparecieron allí. Ahora, cuando tú lees Génesis y lees Apocalipsis, va a darte cuenta que lo que falló en Génesis se arregla en Apocalipsis. En Apocalipsis está el árbol de la vida, pero no está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, pero son cosas relacionadas, pero son un tanto diferentes. Pero de verdad que yo quisiera saber dónde está el jardín del Edén. A ver si probamos alguna de esas frutas. Usted habló de que aquí trató de llegar al árbol. Uh-huh. Después que Dios puso una espada. En este mismo lugar, a esta misma hora. Un poquito, déjeme ver si es el otro jueves. Y vamos a ver acerca de eso. Vamos a ver quién intentó hacer esto. ¿Quién intentó lograr revertir las cosas? Pues siempre hay gente que cree que le va a ganar a Dios la carrera, ¿eh? Y hay gente que piensa que por su sagacidad va a poder cambiar lo que Dios ha prometido, hermanos, y lo que Dios ha dicho. Nadie lo puede cambiar de ninguna manera, de ninguna forma. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Así que, hermano Adrián, para que se vaya un poquito tranquilo y lo lea despacio, Caín intentó hacerlo, pero no pudo. No pudo. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Si no, vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre, quiero agradecerte este tiempo maravilloso que nos ha dado. Gracias, oh Dios, porque hemos estudiado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta enseñanza no sea una enseñanza más de un día jueves o de cualquier día de la semana, sino que reflexionemos. El pecado nos dejará consecuencias. Las consecuencias del pecado las arrastraremos a veces todo el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no pecar. Ayúdanos, Señor, que si pecamos nos arrepintamos. Ayúdanos, Padre, para que sea una tentación de algún pecado grave, nosotros rechacemos toda tentación. No caigamos, Señor, en ella, y de esta manera evitemos consecuencias mayores del pecado.
Tú, oh Dios, perdonaste a Adán y Eva, pero ellos sufrieron las consecuencias de su pecado. Ayúdanos a reflexionar en esto y a vivir en santidad y obediencia delante de ti. Danos, Señor, las fuerzas. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para vencer las tentaciones. Ninguno de nosotros puede controlar sus propias debilidades, pero tu Espíritu Santo en nosotros sí. Nos da esa fuerza y ese poder. Que tu presencia esté llenando nuestras vidas y que vivamos en santidad para evitar las consecuencias del pecado. Te lo pedimos, Padre amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.